Buenos días, amigos. Una vez más estamos aquí para tratar asuntos jurídicos sociales. Soy el doctor Nicolás Saltos Paredes. Hoy hemos escogido un interesante tema y es la figura jurídica de la reivindicación. Antes que nada, yo quiero exponer unos casos reales y luego vamos a ir avanzando en la parte jurídico-legal. Tengo, por ejemplo, un caso muy interesante que es relacionado con las comunas en el país. Las comunas son congregaciones sociales ancestrales y la ley y la Constitución protege a este segmento social y les ha dado territorios, especialmente en la época de la reforma agraria de colonización, en donde se entregaban terrenos baldíos, y ahí existen las comunas. Les dieron un territorio, 16.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, al menos en el oriente hay una extensión enorme, enorme. Y claro, también han dado a personas particulares que han vivido en ese sector y que han vivido algún tiempo lotes pequeños. Digan ustedes 1 hectárea, 1 media hectárea, 1/4 de hectárea. Y les han dado con título de propiedad, desde luego, a través de la reforma agraria. Ahí es donde vienen los problemas, que la comunidad que es conlindante dice que esos terrenos pertenecen a la comunidad. Me refiero al terreno de las personas que tuvieron una fracción pequeña de terreno y con título de propiedad. Pasan los años y claro, quiere vender el dueño del lote pequeño, pero los señores de la comunidad no le permiten vender y le empiezan a obstaculizar. Y claro, se valen de algunos mecanismos para que en ese terreno pequeño no puedan utilizar ni el dueño ni nadie. Y les hacen como datos por debajo de la mesa para que hagan escuelas, para que hagan clubes, para que hagan alguna cosa y se dificulte al dueño el derecho a pedir que le devuelvan ese terreno. Pues ese es un caso real que existe al momento y en los juzgados se encuentran demandas pidiendo que se les entregue esos terrenos y ese es el caso. Más luego vamos a ir avanzando y vamos a entrar a la parte legal. Tenemos otro caso. Pongamos el hecho de que una familia vieja, antigua, deja de herencia una casa grande, muy grande, hablemos de unos 2.000 metros, donde vivían las familias antiguas con 8, con 9, con 10 hijos, pero han fallecido, todos han salido, han estudiado, algunos se han ido al exterior y aparentemente se han olvidado de reclamar la parte indivisa, porque estas casas quedan indivisas. Pero claro, por ahí uno de los herederos dice, bueno, yo quiero mi parte. Y algunos de los que están viviendo ahí le dicen, hermanito, sabes que ya eso es nuestro, olvídate. Empieza la fricción y dice, no, pues yo necesito, a mí no me ha ido bien, quiero que me den. O vendemos la casa, o me devuelven, o me dan un espacio para yo venir con mi familia. La casa es grande, 2.000 metros, y solo tú estás aprovechando. Ahí hay otro caso muy interesante, que puede pedir, a través de la ley, que le devuelvan su derecho de propiedad. Este es un caso muy interesante, y es un caso que, aunque ustedes no lo crean, es muy común. Hay muchos de estos en los juzgados y es muy fácil revisar en el sistema
de la Corte, del Consejo de la Judicatura, los juzgados en general, ya iban a encontrar demandas en este sentido. Y claro, esto produce disgustos en la familia que pueden pasar a otros tipos de demandas, a otro tipo de demandas. Pero un caso muy común es el de las famosas invasiones. Ustedes, queridos amigos, casi a diario escuchan en la radio, en la televisión, las invasiones a propiedades privadas. Y claro, son grupos de personas que actúan con mala fe, amparados en la famosa necesidad de tener un pedazo de terreno. Y bueno, aquí viene otro aspecto grande social, que es el traficante de tierras, que se han hecho millonarios y que aparte de eso se vuelven líderes negativos para la sociedad, unos. Y otros, los que actúan con buena fe, bueno, pues tratan de tomar contacto con los verdaderos propietarios para conseguir esos terrenos. Y ahí afincarse con su familia esta gente humilde. Ese es otro caso en donde la figura jurídica que vamos a tratar el día de hoy se pone en práctica. Bueno, esos son 3 casos que les he presentado el día de hoy, pero también pueden darse casos en bienes muebles. Lo otro eran los bienes inmuebles. Ahora en los bienes muebles estamos hablando de joyas, estamos hablando de muebles, estamos hablando de cosas como estas. Pongamos el caso de que una amiga quiere irse a una fiesta y quiere ostentar las joyas de su amiga. Le presta un diamante, le presta un collar de oro, en definitiva algo valioso. Y después le ha gustado tanto a la amiga que ya no quiere devolverle. Muchos pensarían de que este es un delito penal, pero no es así, porque ha habido el acuerdo entre las dos partes. Miren ustedes cómo hay una línea tan fina entre lo que es el delito y lo que es una acción de tipo civil. Como ha habido acuerdo entre las dos partes, pues lo que tiene que hacer es seguir la acción correspondiente para que le devuelvan. Y eso existe. O le vende la casa a una persona X, pero le dice: yo después de unos 15 días voy a retirar los muebles. Pero el que le compró la casa le dice: sabe que los muebles también no me gustaría que se lleve. Pues estos casos se dan. Y a ustedes, queridos amigos, podrán de ahí ir sacando una cantidad de variables de lo que está sucediendo en la sociedad. Y no es de ahora, ha sido toda la vida. Toda la vida. ¿Qué le toca al dueño de los muebles? Seguir la acción judicial correspondiente con los recibos pertinentes, decir: esos muebles tienen que ser devueltos. Y claro, tiene que devolverle. Bien, pero hay un tema muy interesante en esto de los bienes, que muy poco se habla, y es el derecho a la propiedad intelectual. Es el derecho a los saberes ancestrales, que nadie puede apropiarse, a las ciencias tecnológicas, a los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad. Qué interesante, ¿no es cierto? Qué interesante. No puede venir un extranjero a llevarse los saberes ancestrales de nuestros nativos del oriente ecuatoriano. Y hace algún tiempo ya se habló de ello. Inclusive se reivindicó esos derechos de algunos extranjeros que se habían llevado.
Eso está en la prensa, está en las noticias, está en los archivos, de que tienen también que esos derechos, fruto del intelecto, fruto de los saberes ancestrales, tampoco pueden ser apropiados por cualquier persona. Y claro, se puede también, mediante la figura legal, pedir la reivindicación. Bien, la base legal está en la Constitución, en el artículo 11, numerales 3, 5 y 9, que se encuentra en el capítulo de los derechos de las personas, lo que quiere decir que el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución. Y en los artículos 321 y 324, que trata de los tipos de propiedad. Ahí tenemos la propiedad pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, corporativa, mixta, que deben cumplir su función social y ambiental. Y hoy había hablado también de los bienes inmuebles, muebles e intelectuales, cuando traté de los saberes ancestrales y de los saberes genéticos. Bien, está amparado, como digo, por la Constitución. Pero ¿quiénes son los que pueden pedir la reivindicación de estos bienes que en algún momento fueron violados o se están violados? Solamente puede reclamar el que tiene el título de propiedad. En el caso de los bienes inmuebles, tiene que ser la escritura pública debidamente registrada en el registro de la propiedad y nadie más. Nadie más. Y claro, ¿a quién le reclama? Le reclama al poseedor, al que está en posesión. Es decir, el que tiene la posesión, pero no tiene el derecho de dominio. Y el derecho de dominio tiene el que tiene la escritura pública. Con eso puede presentar la demanda mediante la figura jurídica de la reivindicación. Pero en el caso de los bienes muebles, puede pedir con una factura, con un documento que certifique que esos bienes son de su propiedad. Pero aquí hay una salvedad muy interesante. Si una persona compra esos muebles en una subasta, en el mercado o en cualquier otra parte, está calificado como un comprador de buena fe. Es decir, él no sabía que eso tenía otro dueño. Y ahí no existe mala fe y no puede ser entregado a la persona que reclama. Que eso quede bastante claro. Hay variables que se puede uno jugar con una cantidad de alternativas, pero no me quiero salir de ese tema, sino que este sirva como un ejemplo para que ustedes, les dejo a su imaginación, queridos amigos. Bien, ¿contra quién se puede pedir la reivindicación? Se puede pedir solamente en contra de la persona que está en posesión. Ahora, en esto también hay una variable. Hay poseedores que pueden ser poseedores de buena fe y poseedores de mala fe, como ya hemos visto en los ejemplos. El poseedor de buena fe es aquel que le compró con unos simples papeles a tal o cual persona, pero esta persona murió y los herederos no sabían de esa circunstancia y le demandan. Y claro, es un poco difícil llegar a esa instancia para el juez y analizar
los argumentos del uno y los argumentos del otro. Y ahí pues tienen que presentarse una cantidad de pruebas que convenzan al juez cuál de las dos personas tienen derecho. Puede darse el caso, la persona que está en posesión del bien inmueble no es el verdadero poseedor, sino que es el arrendador, y el arrendatario es el que está en esa posesión, en esa nuda propiedad. Y claro, el dueño, el legítimo dueño con su título de propiedad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que irse en contra del que está en posesión del bien inmueble, pero claro, él va a poner como justificación de que solamente es un tenedor, es decir, ya no ha sido un poseedor, sino un tenedor del bien inmueble. Pero ¿qué dice la ley? La ley dice que está obligada esta persona a dar el nombre del que le arrendó y la dirección para seguir el juicio en contra de él. Pero claro, en la acción judicial que se plantee de reivindicación, en esa tiene que seguirles tanto al ilegítimo poseedor y en este caso, al arrendatario. Bien, con esto yo quiero pasar al punto de que qué es lo que pasa con los que están en posesión de los bienes de mala fe. El juez tiene que valorar las pruebas y si encuentra que existe mala fe, el posesionario está obligado a pagar los daños y perjuicios, inclusive los frutos que podía haber producido esa propiedad. Y si es que le ha dañado a esa propiedad, le ha deteriorado, está obligado a cancelar inclusive todos esos daños. Entonces, queridos amigos, yo pienso que esta figura de la reivindicación es una figura jurídica muy importante para aquellas personas que tienen este tipo de problemas, que son problemas jurídicos, sociales, reitero, que deben tomar en cuenta. Y luego de esta charla, pues obviamente ustedes pueden, si tienen casos como el que acabo de presentar, pueden iniciar la demanda correspondiente de acuerdo al Código Orgánico y obviamente tienen que ver al abogado, tienen que explicarle de manera muy clara y él sabrá cómo va a redactar la demanda con la estructura que le permite el código pertinente. Con esto pues querido satisfacer muchas inquietudes de ustedes y me despido para la próxima conferencia que tenga que darles. Con el mayor agrado veré otro tema de interés para ustedes. Muchas gracias.